Bueno, ahora revisemos la prueba del teorema de Arcel-Ascoli. Para ello, dados dos espacios métricos X y Y, con X compacto y Y completo, si consideramos una familia de funciones continuas de X en Y, no tiene por qué ser todo el espacio, nada más es una familia, un subconjunto, ¿vale? Entonces son equivalentes que esta familia es precompacta, es decir, su cerradura es compacta, con dos propiedades más sencillas. La primera es que la familia es equicontinua y la segunda es que para cualquier X, este conjunto definido como la imagen de X bajo la familia es totalmente acotado. Vamos a ver precisamente la prueba de la ida. Muy bien. Entonces, para ver que es equicontinua, hay que probar que es equicontinua en un punto arbitrario y se ocupa un radio arbitrario. Entonces, ahora hay que ver que podemos encontrar una delta con la que se lleva bien la continuidad de todas las funciones, ¿no? Ok, entonces aquí tenemos dos ingredientes. Por un lado, como la f es precompacta y y es completo, entonces el espacio de las funciones continuas de x en y es completo. A ver, entonces déjalo pongo. Como y es completo, entonces ya esto lo hemos estudiado en otro momento. Este espacio es completo. Así, por el lema este que probamos anteriormente que caracteriza a los subconjuntos compactos de un espacio métrico completo, F es totalmente acotada. Esto es perfecto. Entonces, así hay una R entre 3 red finita. Muy bien, pues sea F1 hasta Fn tal red. Ok, entonces pues como X está en el dominio de todas las Fs y todas las F son continuas, pues cada Fi tendrá la delta I que verifique la continuidad respecto R entre 3, ¿no? Es decir, por lo tanto, para cada I entre 1 y n, se puede encontrar una delta mayor que 0 con una propiedad, con la propiedad de la continuidad. Esto lo voy a anotar así. La imagen directa bajo la función fi de la bola con centro en el punto X que tomamos y el radio delta I se queda contenida en la bola con centro en f de x y radio r entre 3. ¿Vale? Esto es lo que decía que la propiedad de continuidad con el radio r entre 3, ¿vale? Y me parece que entonces ahora sí ya podemos ensanguichar toda la situación, ¿no? Entonces, muy bien, declaramos delta igual a la más pequeña de todas estas deltas y bueno, pues afirmamos que esta delta es la que jala precisamente para checar la continuidad de todas las funciones en la familia. Entonces, pues se toma f
la familia, ¿no? Y entonces, pues como esta familia de Fs, la F1 hasta la Fn, son una R entre 3 red finita. Entonces existe una I, pues ¿con qué suerte? Con la suerte precisamente de que es la I que indexa, ¿no?, la función que testifica. Es decir, a ver, la distancia del supremo en el espacio de funciones entre la función fi y la f es menor que r entre 3, ¿no? Ok. Y entonces, pues, fíjense que así podemos ahora sí acotar la distancia en y entre el punto ok, sí me falta tomar una z, ¿no? Entonces, a ver, sea z en la bola con centro en x y radio delta. Y ahora sí vamos a hacer la cuenta fea, ¿no? Y es que precisamente queremos acotar la distancia entre f de x y f de z. Queremos hacer menor esto que r para entonces ya haber checado la equicontinuidad de la familia, ¿no? Entonces esto es menor o igual, y entonces voy a ocupar la desigualdad del triángulo. La distancia en y entre f de x con f de y, esta y de la que salió hace rato, en el mismo x, más la distancia en y, fi de x, y ahora tomamos el z, más la distancia en y de fi en z con f en z. Ahora sí. Y bueno, cada una de estas nos hemos encargado en acotarla, ¿no? Esto va a ser menor estricto que la distancia entre f de x y fi de x es menor estricto que r entre 3, porque el f1 hasta fn es una r entre 3 red. La distancia entre fi de x y fi de z queda acotada entre con r entre 3, pues precisamente porque la delta es la mínima de las deltas i y cada delta i verificaba la continuidad de cada función fi, y como z está en la bola con centro en x y radio delta, pues en particular está en la bola con centro en x y radio delta i, por lo tanto esta está acotada por r entre 3. Más este r entre 3 también, el último, que también es porque la f1 hasta la fn son una r entre 3 de red. Bueno, y esto pues es igual a r. Perfecto. Y entonces pues esto prueba que la familia es equicontinua en el punto x, y como x se ha elegido arbitrariamente, f es equicontinua. Muy bien. Ahora falta probar el punto 2, pero pues no, ahí no va a haber ningún problema, ¿no? Falta demostrar que para cualquier x en el dominio, este conjunto es totalmente acotado, ¿vale? Entonces, pues se considera una R mayor que 0, y pues como toda la otra vez, ¿no? Como la f, la familia de funciones es precompacta, pues es totalmente acotada, ¿no? Y entonces así hay
una R red finita, sea phi 1 hasta phi m tal R red, ¿no? Y entonces, pues ya básicamente hemos terminado, ¿no? Entonces, fíjense, si X es un punto en X y F es un punto en F, lo que queremos ver es que existe una phi i tal que phi i de X dista de F de X menos que R, ¿no? Y con eso habremos visto entonces ya que el F de X es totalmente acotado porque justo la epsilon, pues justamente aquí afirmamos, vamos a ponerle así, que el conjunto F1, phi 1 de X hasta phi m de X es una R red para F de X. Bueno, entonces, pues como ya tenemos elegida la F, pues habría que encontrar cuál phi sub i de X es el que tiene cerquita, ¿no? Y entonces, pues eso está relativamente papa, ¿no? Entonces, ahora sí, pues como phi 1 hasta phi m son R red, entonces para alguna y pues que se tiene que la distancia del supremo entre phi i y la F es menor que R. Y entonces fíjense que así, pues la distancia en Y entre phi i de X y F de X, esta es menor o igual que la distancia del supremo, ¿no? Entre las funciones, entre la F y la phi, por definición de la distancia del supremo. Y esta precisamente es menor que R porque las phi i forman una red, ¿no? Y entonces pues ya hemos terminado. Por lo tanto, phi 1 de X hasta phi m de X son R red. Y con esto terminamos la ida, ¿no?, del teorema de Arzelà-Ascoli. La familia es equicontinua y F grandota de X siempre es totalmente acotada.